Desahogo número 25. Este es un espacio de Jaurés Naranjo Rodríguez quien les habla y trata sobre aspectos de la política mundial y nacional. Hoy hablaremos de la Unión Europea, un proyecto maravilloso, un proyecto fallido. Cuando se comenzó a desarrollar la creación de la Unión Europea me pareció un proyecto maravilloso. Una reunión de tantos países con una moneda general para todos y algunas disposiciones de solidaridad entre ellos marcaba una organización que sería una promesa para unos países que habían sufrido 2 guerras mundiales con todas las consecuencias que ello les trajo en tragedias, pérdidas de sus mejores hombres y destrucción de todas sus ciudades. Se pactó la paz y se creó un nuevo orden mundial, reconociendo que el mayor mal fue el nazismo y su proyecto contra la humanidad. La Segunda Guerra se produce por los gérmenes dejados de la Primera Guerra Mundial. El tratado impuesto a Alemania generó la revancha que impulsó a Hitler con todos los horrores impuestos a los judíos y a la humanidad como pretexto para desarrollar su máquina de guerra contra el único Estado comunista de la época. Se creó la famosa Alianza contra el Eje del Mal, formado por Japón, Italia y Alemania. Alemania y Japón le declararon la guerra a la Unión Soviética y la comenzaron a invadir. Y el famoso bloque occidental como aliado se quedó quietecito, esperando que el monstruo nazi arrasara a la Unión Soviética y acabara así de una vez con todo ese cuento del comunismo que era tan perjudicial para la humanidad también. Pero estarse quietos les resultó terrible a esos famosos aliados Estados Unidos y el Reino Unido, que eran aliados, pero entre comillas, con la puñalada trapera por detrás. El tiro pues le salió por la culata. El Estado soviético demostró su pujanza y comenzó a derrotar al monstruo nazi, y cuando Estados Unidos se dio cuenta, tuvo que salir a marchas forzadas y pues los comunistas ya estaban en Berlín. Aún así, la Unión Soviética mantuvo su compromiso y le entregó a los aliados occidentales la mitad de Berlín. Aún así, se mantuvo pues por parte de los soviéticos dicho compromiso de que eran sus aliados. Pero fueron los soviéticos los que derrotaron a los nazis. Como todavía continuaba la guerra por parte del Japón y en venganza por lo de Pearl Harbor, decidió Estados Unidos generar el primer genocidio nuclear de la historia. 2 ciudades destruidas, Nagasaki e Hiroshima, sin importar derechos humanos, sin importar que allí estaba toda una población civil con niños, ancianos y jóvenes, destruyendo toda la población civil. Esta actitud demuestra que el imperio ya era fascista, pues el Japón atacó una base militar y Estados Unidos replicó atacando 2 ciudades. Y no faltaron los llamados de Churchill para que Estados Unidos le lanzara la bomba atómica a sus aliados soviéticos. Estados Unidos
abrió su territorio igualmente para asilar a todos los fascistas nazis que huyeron de huida de las fuerzas de justicia de la Unión Soviética. Y hoy ya es una actitud de franca armonía entre norteamericanos que hablan de democracia y apoyan todos los métodos fascistas. Pero lo más terrible es saber que el cuento de acabar con el comunista y la comunista soviética era una prioridad democrática. Una vez terminado el experimento socialista con la caída de la Unión Soviética y pasarse ellos al sistema capitalista, Estados Unidos aún continuó con su alianza de la OTAN y continuó con su política agresiva contra los intereses de Rusia, la cual se había convertido ya al capitalismo. ¿Por qué? Porque el problema no era de carácter ideológico y de política democrática. El problema son los recursos de los países. Destrozaron a Irak, arrasaron a Libia, invadieron Afganistán y ahora van por Rusia y creen que pueden ir también por China. Es así donde entra la quiebra del famoso proyecto de la Unión Europea. Ante la constante agresión contra la seguridad de Rusia, cuyos llamados de que dicha política se detuviera por parte de Estados Unidos y que Rusia solo lo que quería era que se respetara su seguridad. Estados Unidos y su cuerpo militar, ya afianzado en Europa y apoyado por ellos, se olvidaron de sus proyectos y cayeron en la trampa tendida por los fascistas gringos. Estados Unidos sabía claramente que su política de injerencia en Ucrania llevaría a una confrontación bélica, pero no le importó. No le importó porque era esa la política que ellos buscaban: motivar a Rusia a la intervención militar y defender a su pueblo, y con ello involucró todo el estamento de la Unión Europea, y hoy vemos cómo Estados Unidos se salió con la suya, destruyendo el maravilloso proyecto de la Unión Europea que hacía rato no dejaba dormir tranquilo a los gringos. Allí ya se hablaba en la Unión Europea de crear un ejército de la Unión, aspecto que indudablemente sacaría la OTAN de sus territorios, y eso no lo podía tolerar el imperio. Lo triste es que el conflicto desatado por los Estados Unidos en Ucrania contra la Federación Rusa terminó involucrando a toda Europa contra Rusia, que era el puntal del desarrollo europeo. Y hoy ya todos vemos cómo se fue al carajo la famosa soberanía europea y quedaron convertidos en una colonia del imperio norteamericano. Es lamentable igualmente que el pueblo norteamericano siga como borregos la nefasta política de la guerra, que únicamente beneficia a las empresas productoras de armas, sometiendo la economía de su país a sufrir la pérdida de nivel adquisitivo del dólar y empobrecer al pueblo estadounidense. Hoy prácticamente estamos viendo y viviendo la Tercera Guerra Mundial. Solo falta que se hagan las declaraciones de guerra en forma oficial. Estados Unidos le está haciendo la guerra a Rusia, toda Europa está participando en dicha guerra contra los rusos, ha desatado el conflicto en Palestina con la esperanza de que Israel determine y extermine y desaloje al pueblo palestino para adueñarse de los recursos de los países. Les hace la guerra a China al ver que no puede competir con China con las reglas de la libertad del mercado impuestas por el mismo sistema capitalista,
que ellos dirigen, y hoy Europa está hundida en una quiebra colectiva inducida por los norteamericanos que lograron, con sus sanciones, eliminar que los europeos continuaran comprando el gas y el petróleo ruso, y algo muy brutal, la voladura de los dos oleoductos construidos por Rusia y Alemania. ¿Hasta cuándo este conjunto de países seguirá aceptando que el imperio gringo los someta al coloniaje que supuestamente habían superado? Los políticos europeos cayeron en la trampa. Pusieron al lobo a cuidar su rebaño, con el cuento de que los vamos a defender, y hoy son todos sus territorios ocupados por tropas estadounidenses y deben comprarle al amo los recursos energéticos al precio que éste les imponga.